Bienvenidos a un nuevo cara a cara del blog de Bankinter, donde estamos nuevamente con dos figuras de primer nivel. José María Gay de Líbana, bienvenido. Gracias, hombre. Abrazos fuertes aquí, encantado. Y don Carlos Rodríguez Brown, muchas gracias también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ambos son conocidísimos, los tenéis sus biografías en el blog de Bankinter y podéis acceder a ellas cuando consideréis. Sabéis que son profesores de economía, participan en numerosas tertulias y medios de comunicación y han escrito diversos libros y ensayos. Bueno, José María, empiezo contigo. Yo tengo una duda, que es la deuda pública de los países. Esto no para de crecer, los déficits siguen. ¿Esto se va a pagar algún día? No, ya estemos tranquilos que no se podrá pagar, Por tanto, ya es una tranquilidad el saber que no se podrá pagar. La deuda pública se va acumulando. Al día de hoy representa prácticamente el 290% del PIB mundial. El PIB mundial está en torno a los 68 billones de euros, por tanto, quiere decir que tenemos ahí como muchísima deuda. Esa deuda es consecuencia de los déficits, por tanto, quiere decir que en un momento determinado lo que el Estado tenía que haber hecho era reclamar más impuestos y, por tanto, en consecuencia, cuadrar las cuentas como no se ha atrevido el Estado, España, todos. Entonces lo que van haciendo es piden dinero, piden prestado y se va acumulando la deuda. Y entonces en Europa, por ejemplo, en lo que sería la Unión Europea, tenemos una deuda en torno al 86% del Producto Interior Bruto, a nivel de la zona euro del 91-92%, que es muy alta. En España estamos en el 100%. China tiene una deuda muy elevada, lo que pasa es que camuflada, porque hay mucha empresa que es estatal, pero esa deuda computa como deuda privada y, en consecuencia, yo creo que ahí vamos a tener serios problemas. Lo que sí es cierto es que la deuda es consecuencia del desajuste entre el ingreso y el gasto. Y entonces aquí la culpa no es del ingreso, la culpa es del gasto. Por tanto, quiere decir que los estados gastan demasiado y, por tanto, como gastan demasiado, es como una familia que gasta demasiado, va a Bankinter, le va pidiendo préstamo, pero claro, Bankinter se lo da si va a pagar, porque si no, ¿qué pasará? Entonces aquí habrá un día que habrá un crack de deuda que va a ser importante, no sé cuándo, pero el crack de deuda está ahí. Carlos, ¿tus visiones también que no se pagará? A ver, ¿cómo hago para ser un poquito más optimista que José María, con el que coincido? Vamos a ver, sí es verdad que vivimos un proceso de inflación de deuda pública, eso está claro, y es verdad que es alarmante, es preocupante, y los problemas de sostenibilidad tienen razón, lo que decía José María. Mi única pequeña luz en el horizonte es que ha habido un proceso de desapalancamiento privado. Si las familias y las empresas se han ido desapalancando en los últimos 10 años. Me diréis que esto es poca cosa, pues, pero es lo único que hay, que yo veo que me consuele. En todo lo demás, en las alarmas, las luces de alarma que había encendido José María son correctas, hay que seguirlas y hay que barruntar qué tipo de escenario es el que se va a producir cuando la deuda ya no sea sostenible. La historia nos dice que puede haber desde impagos lisos y llanos, como por ejemplo mi Argentina natal, puede haber reestructuraciones, hay una larga historia de reestructuraciones de deuda, por ejemplo en España, las hizo Felipe II, y otro fenómeno, otro truco para no pagar la deuda pública es la inflación, de la que no estamos hablando, porque vivimos en un tiempo en donde la inflación medida por el IPC es muy baja, pero no olvidemos que ese fue un viejo recurso de los estados para reducir su deuda. El escenario no es demasiado, glorioso, pero bueno. Permíteme añadir una cosa a lo que decía Carlos, que efectivamente es que desde el año 2009 hasta ahora, en España, entre empresas y familias, se ha rebajado la deuda en 520.000, 530.000 millones de euros, mientras que el Estado, papá Estado, la ha aumentado en 550.000 millones. O sea, aquí lo que hay que ver es que el esfuerzo hecho por familias, por empresas, en línea con lo que decía Carlos, es enorme, todos nos hemos sacrificado, pero papá Estado, en cambio, sí. No lo ha hecho. Carlos, seguimos contigo. Tema de las pensiones. Tenemos una situación en la que la hucha se está vaciando, está la paga extra de diciembre. ¿Cómo piensas tú que se solucionará esta situación? Pues este sí que es un problema importante, otra vez creado por las autoridades, creado por los políticos. Las pensiones no tendrían por qué ser un problema si fueran pensiones de verdad, es decir, si fueran mecanismos de ahorro mediante la capitalización. Tú ahorras durante toda tu vida, constituyes un fondo y cuando te jubilas, pues vives de la rentabilidad de ese fondo.
Es solamente cuando el Estado se mete en este asunto y crea unos sistemas de reparto que genera unas complicaciones que de pronto se van haciendo cada vez más grandes en la medida que la demografía no te ayuda y en la medida que el Estado tiene muchos problemas de carácter político para arreglar un sistema que le puede causar, digamos, pérdida de legitimidad política. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría? A las personas privadas claramente ahorrar. Y además yo creo que ni siquiera es necesario que yo se lo recomiende porque la mayor parte de las personas lo hacen en la medida de sus posibilidades. O sea que eso, la recomendación privada. Y la recomendación del sector público sería intentar que el sistema no sea, digamos, tan oneroso para los ciudadanos y que no conspire tanto contra su ahorro y que sea más o menos sostenible sin necesidad ni de subir los impuestos ni de aumentar las cotizaciones. Me dirás, ¿eso es como jugar al póker y ganar? Pues sí, es muy difícil. José María, ¿cuál es tu opinión de las pensiones? Hace poco te leía yo y te escuchaba que hablabas del tema, de otros países, otros modelos. Sí. ¿Cuál es tu recomendación para ahorradores? Yo creo que hay que fijarse también en otros modelos. Lo que ocurre es que esto sería, digamos, a medio o largo plazo, no se puede hacer con carácter inmediato, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos un problema de la hucha de las pensiones, solo ahí quedan 11.000 millones y un poco tuneados, ¿eh? Cuando digo tuneados es porque hay un préstamo, porque si no ya estaría vacía y no habría dinero para pagar ahora en el mes de diciembre la paga extra. Entonces aquí yo creo que hay el origen realmente del mal viene como consecuencia de cuál es nuestro modelo económico y en este caso el modelo productivo, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos es que realmente, como vamos por Carlos lo decía, claro, las pensiones tenían que ser de ahorro, de capitalización, pero vamos a una base de reparto, ¿no? Por lo tanto, hay unos que cotizan, que trabajan y estos son los que sostienen a los pensionistas. El problema que hay aquí, ¿cuál es? Que ahora tenemos un empleo que es precario, un empleo de baja calidad, no totalmente, pero muy extendido. Y con esto es muy difícil poder sostener las pensiones de los que se jubilan, que son de alta calidad. Por lo tanto, quiere decir de gente que ha cotizado y que ha merecido esta pensión. Entonces yo creo que el kit de la cuestión es el cambiar el modelo nuestro, el modelo, digamos, nuestro modelo económico. Por tanto, quiere decir, en la medida que nosotros tuviéramos empleo de muchísima más calidad, empleo de mucho más porte, de mejores salarios, de más cotizaciones, que es lo que en definitiva Carlos está dando a entender, en el sentido, esto tiene que ser sostenible, pero sin necesidad de aumentar impuestos, sin necesidad de aumentar cotizaciones, porque claro, entonces esto el tonto del pueblo también lo sabe hacer. Entonces yo creo que hemos de ir un poco hacia ello. Ahora, a la larga, no es un problema solo de España, sino de toda Europa, del mundo occidental. Yo creo que tendremos aquí que pensar en un recorte de las pensiones y luego entonces habrá que completarlo con lo que sería la capitalización. Por tanto, Bankinter creo que ahí tiene, digamos, un nicho de mercado crucial. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. José María, tu pregunta, tu turno para que Carlos te responda lo que tú desees. Hombre, a mí me gustaría preguntarle, porque estos días veo que Carlos está ahí insistiendo por Adam Smith. ¿Era un hombre? ¿Era liberal o no era liberal Adam Smith? Lo digo porque estos días le leo ahí con fruición sus artículos y me encanta. Es una pregunta puñetera, ¿eh? Yo estoy sonriendo, pero porque estoy nervioso, porque no sé bien qué responder. No, tiene razón, José María. Ha habido en los últimos tiempos un reflorecimiento del debate sobre si Adam Smith, al que consideramos de manera convencional y entrañable, pues fundador de la economía o fundador del liberalismo, ninguna de las dos cosas son verdad, pero es una convención, ¿era o no era liberal? ¿No? Y la cuestión es que tiene ingredientes y elementos para una cosa y para otra. Y entonces yo entiendo que haya gente que diga, pues este no es demasiado liberal porque decía esto, decía lo otro, y esto es verdad. Mi hipótesis es, incluyendo todo, si metes todo en el balance y sumas y restas, al final te da una imagen que claramente es liberal. De tal forma que mis amigos socialdemócratas que se están intentando llevarse a Adam Smith a su redil, yo creo que no tienen razón. Perfecto. Carlos, tu pregunta para José María. A ver, José María, mira, la crisis ha sido mala no solamente para la gente, especialmente para la gente, claro, pero también ha sido mala para nuestra profesión. Si los economistas hemos quedado tocados en esta crisis. ¿Cómo te parece que estamos ahora? Una vez que ha pasado 10 años, digamos, desde 2007, cuando todo empezó, ¿tú dirías que la profesión nuestra
ha conseguido restañar sus heridas o todavía seguimos siendo objeto de sospecha por parte de la opinión pública? Hombre, es que el economista muchas veces se tiene que mojar con lo que sería el futuro, ¿no? Y la previsión. Y en aquellos momentos, en el año 2007, lo que sí es cierto es que vivíamos todos en lo que era la abundancia, la exuberancia. Yo tuve la gran suerte de que yo fui de los que dijo, no lo veo claro, ¿no? Y que dije que hay una deuda. Pero yo no tengo mucho mérito porque, como analizo los clubes de fútbol, sabía entonces que la situación era complicada y como además las empresas del IBEX 35 sabía que la situación era complicada y como además veía cómo la deuda pública nuestra también ya empezaba a crecer, sabía que era complicada. Pero bueno, yo creo que en definitiva una de las cosas que hemos descubierto es que no puedes hacer vaticinios que sean absolutos, que además las previsiones, por ejemplo, yo recuerdo que años atrás las previsiones se lanzaban de año en año y ahora veo que cada 3 meses se revisan, pero veo que incluso hay grupos de trabajo y de estudio que revisan las previsiones pues cada mes prácticamente, con lo cual, claro, hay cada vez más, yo creo que a nivel de previsión vamos a trabajar con el Big Data, ¿no? También, o sea, con lo que sería el meter una serie de elementos y saber cuál va a ser la previsión de la próxima semana a nivel económico y esto nos va a marcar una cierta tendencia. Y yo creo que el economista es necesario en nuestra sociedad, no únicamente por lo que sería, digamos, la macroeconomía, sino la microeconomía y en cualquier caso quizás se haya reforzado el papel del economista no como, digamos, profeta, como profeta está visto que el economista no puede ser profeta, pero sí a nivel de decir que haya una persona que sepa controlar los números, que sepa ver las cosas, que sepa más o menos hacia dónde pueden ir los tiros. Esto nos da una tranquilidad para ser cautos y en definitiva para ser, siempre lo decimos, sostenibles, ¿no? Por lo tanto, porque si no, reventamos. Muy bien, José María, pues bueno, muchísimas gracias. gracias. Un placer enorme estar con vosotros. Oye, Encantado. Fantástico aquí. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Aquí, encantado como fenomenal. siempre. Y seguimos todos en contacto a través del blog de Bankinter. Muchas gracias.